en btrconsulting.com. Cecilia Denot, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un año pasó de la masacre que todavía impacta en el mundo. ¿Qué primera reflexión tenés para hacernos? Estamos con Gustavo Noriega y todo el equipo del Observador 107.9. Hola, buenas tardes para todos, Gustavo. Bueno, la verdad es que a un año de la masacre, que recordemos, una masacre donde más de 6.000 terroristas ingresaron a territorio israelí, masacraron más de 1.200 personas, violaron mujeres, secuestraron a más de 250, 101 personas todavía continúan secuestradas en la Franja de Gaza, 30 de ellas se sabe que han fallecido, ya sea porque se los llevaron ya muertos o porque los asesinaron en cautiverio. 8 de ellos son argentinos, entre ellos 2 niños, un bebé de 6 meses que tenía 6 meses cuando se lo llevaron, hoy 1 año y medio, que no sabemos dónde están, no sabemos si están vivos, no sabemos cuáles son sus condiciones. Además, a un año de la masacre también continúa la guerra. La guerra comenzó 20 días después, la operación de Israel en la Franja de Gaza por tierra. Esta guerra además son frentes que se abren constantemente, porque recordemos que el Hamas, así como Hezbollah y todas las otras guerrillas como los hutíes desde Yemen, que están atacando a Israel, están comandadas por la República Islámica de Irán, que ha rodeado, si se quiere, a Israel de distintas guerrillas mediante las cuales lo ataca, porque no es que ataca a través de su propia guardia revolucionaria, sino que se dedica justamente a entrenar estas milicias y atacar a Israel desde distintos frentes. Pero al mismo tiempo me parece que además de ese frente que es el bélico y que a un año tenemos que hablar no solamente de la tragedia en sí, sino también de la guerra a la que esa tragedia dio inicio, sino también de una segunda tragedia, me gusta decir a mí, que es la reacción de parte del mundo frente a esa masacre como la de Hamas. Al día siguiente de esa masacre teníamos ya en algunas capitales del mundo manifestaciones, de alguna manera justificatorias de esa agresión, donde decían que de alguna forma Israel se merecía ese ataque por supuestos crímenes que habría cometido. Incluso el propio secretario general de Naciones Unidas hizo una declaración en estos términos, que la masacre de Hamas no se daba en un vacío, sino que se daba en décadas de opresión y de asfixia por parte de Israel a los palestinos. Entonces me parece que como reflexión principal es no solamente hablar de esta tragedia que no termina con más de 100 secuestrados todavía en Gaza, 8 de ellos compatriotas argentinos, sino la preocupación frente a parte del mundo que parece de alguna manera haber encontrado una forma para justificar el terrorismo y para, sobre todo cuando este terrorismo es llevado adelante en contra del Estado judío, ¿no? Cecilia, ¿cómo describirías el estado de situación el 7 de octubre antes del ataque? ¿En qué situación estaba Israel respecto de sus vecinos? Bueno, la realidad es que recordemos que Hamas tomó el poder de la Franja de Gaza en el año 2007. En el año 2005 Israel se retira de la Franja de Gaza como gesto de paz con los palestinos y al año siguiente hay elecciones en los territorios palestinos. Hamas gana esas elecciones, pero al año siguiente, o sea en 2007, expulsa y asesina incluso a la oposición política y toma el poder de la Franja de Gaza por la fuerza, y a partir de entonces desconoció todos los acuerdos que se habían firmado anteriormente entre Israel y la autoridad palestina, comenzó a atacar a Israel, y esta es la quinta guerra que Israel libra contra Hamas. Todas las anteriores también han comenzado a partir de ataques contra población civil por parte de Hamas, pero bueno, esta ha comenzado con el peor ataque, ¿no? Estábamos hablando del día donde más judíos fueron asesinados desde la época de la Shoah. Entonces, era una situación que no era una situación de paz tampoco, porque tenías a Hamas del otro lado de la frontera en Gaza, que cada cierta cantidad de meses o años lanzaba ofensivas con cohetes, aterrorizando a la población civil israelí del sur, pero que no se había producido un ataque de estas características. Y respecto a la frontera norte, teníamos el Hezbollah, que si bien desde el año 2006 no se producía una guerra abierta entre Israel y el Hezbollah, esa guerra del año 2006 terminó con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que obligaba al Hezbollah a mantenerse al norte del río Litani y no tener tropas en el sur, en la frontera con Israel. Sin embargo, eso nunca fue cumplido por la organización terrorista y siempre había algún tipo de agresión por parte del Hezbollah hacia la frontera norte de Israel. Por supuesto, no en la magnitud que hemos visto desde el 8 de octubre. Entonces, antes del 7 de octubre no es que existía una situación de paz, porque había una situación en la que Israel estaba rodeado de todas estas guerrillas, pero no sé si era posible imaginar un ataque con las características que tuvo el ataque de Hamas y además
con la efectividad que tuvo ese ataque desde el punto de vista de lo que buscaban los terroristas, porque fue realmente un ataque muy mortal y, como decíamos, el día donde más judíos fueron asesinados desde la época de la Shoah. Cecilia, una última cosa por mi parte. La relación con los otros estados, porque tengo entendido que Israel estaba por firmar un acuerdo con Arabia Saudita, como que fuera de estas guerrillas, la perspectiva era más bien de paz. Sí, recordemos que en el año 2019 teníamos los acuerdos de Abraham, cuando Israel firmó la paz con los Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, con Bahrein, con Sudán. Y estos acuerdos, la intención era ampliarlos, o sea, que más países se sumaran. Todo esto también por el ascenso de Irán. Obviamente el ascenso de Irán y su agresividad cada vez mayor frente a sus vecinos del Medio Oriente ha obviamente puesto en alerta a muchos países, no solamente Israel, porque Israel no es el único amenazado por Irán, y eso ha hecho que todos estos países comiencen a acercarse entre sí para poder cooperar, o sea, trabajar en conjunto para resistir esa amenaza. Y estos son principalmente los países del Golfo, los Emiratos Árabes, Bahrein y también Arabia Saudita. Entonces, en los últimos años había habido un acercamiento, incluso el mundo árabe más moderado le había bajado el tono muy fuertemente a su postura histórica en contra de Israel, justamente también por esta nueva situación geopolítica del ascenso de Irán, habían comenzado a mostrar señales de acercamiento. Incluso el príncipe heredero de Arabia Saudita reconoció abiertamente, digamos, el derecho de existir Israel y hablaba de una posibilidad de normalización con Israel con una naturalidad realmente impresionante, algo que impensado hace no demasiado tiempo. Entonces había una situación en la que por lo menos parte del mundo árabe empezaba a aceptar la realidad de que Israel existe y empezaba a bajarle el tono a esta retórica que históricamente había habido en el mundo árabe islámico contra Israel, pero lamentablemente tenemos a este otro actor, que es Irán, que no le interesa este tipo de normalización, que tiene como objetivo explícito la eliminación de Israel y además el dominio en sí de la región. Y bueno, hasta aquí también las especulaciones porque recordemos que antes del 7 de octubre era prácticamente inminente, o se decía por lo menos que era inminente, la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Hay quienes dicen que también el ataque de Hamas de alguna manera buscaba impedir esa normalización. Yo creo que esa normalización va a llegar eventualmente, que es una decisión ya tomada también por parte de Arabia Saudita de que eso se produzca, pero obviamente con la situación actual, cuando se lleva un año de guerra y donde obviamente las imágenes que llegan desde Gaza son terribles, sería un costo, por más que el príncipe heredero de Arabia Saudita no responde democráticamente a su población, sería un costo en este contexto normalizar relaciones con Israel con esta guerra en curso, pero creo que es algo que va a terminar se dando eventualmente. Y como último comentario te digo que me parece bastante alarmante que en un contexto donde parte del mundo árabe abandona esa retórica eliminacionista o esa retórica violenta contra Israel y se empieza a acercar a ese país, aún así haya tantas personas fuera del Medio Oriente, personas que se dicen quizá progresistas, que insistan en esa narrativa tan violenta, que insistan y que incluso incentiven a los palestinos a mantenerse en esa postura de no aceptar la existencia de Israel y de atacarlo violentamente, cuando poco favor le ha hecho esta postura a los palestinos, que son los que sufren a fin de cuentas la guerra y el hecho de todavía no haber podido conseguir un Estado. Cecilia Denot, como siempre, impecable tu análisis y muy detallado, con mucha información. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí está, Cecilia Denot, politóloga que tiene